¿Cómo están, GYC? Espero que estén bien. ¿Cómo están pasando esta semana? Espero que esté siendo de bendición para ustedes. Eh, bueno, tenemos otra lección por delante, la tercera lección del nuevo trimestre, y está súper interesante porque creo que Josué es un personaje que nos ha marcado eh, a lo largo de nuestras vidas, por cómo Dios lo fue acompañando y las promesas de Dios, y tan claro lo que Josué tenía que hacer. Entonces, vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a repasar esta lección con relación a Josué, su llamado y todos estos cambios que surgieron. Pero antes, si les parece, vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias por tu cuidado, porque podemos estar aquí, porque podemos eh, conocerte y porque tenemos, Señor, las historias de estos personajes bíblicos que nos ayudan a poder aprender, Señor, cómo vivir nuestra vida hoy, porque somos como ellos. Te pedimos que tú nos puedas acompañar en este estudio. En tu nombre, amén. Y bueno, nuestra lección lleva como título Adaptarse al cambio. No sé a ustedes, pero a mí me cuesta adaptarme al cambio. Eh, a lo largo de mi vida he tenido que hacer varios cambios y adaptarme a varios cambios. ¿En qué sentido? Mi papá era pastor, es pastor, y cada cierto tiempo uno tenía que cambiar de lugar y adaptarse a ese nuevo lugar. Nueva casa, nuevo vecindario, un nuevo lugar, nuevas amistades, nueva escuela. Cada una de esas cosas conllevaba adaptación. Teníamos que adaptarnos. Cuando fui creciendo, uno fui al internado, otro ambiente nuevo, diferentes desafíos, y lo más probable es que tal vez te ha pasado alguna cosa así. Cuando uno crece un poco más, tal vez estás casado o no, pero con el casamiento llega otro momento de adaptación en el que uno tiene que adaptarse a ese compañero, esa compañera de vida, y nuevo trabajo, cambios de ciudad. Entonces, nuestra vida está marcada por cambios. Algunos cambios son más difíciles que otros, más difícil de adaptarse que otros, pero esa capacidad de adaptación es una característica muy importante para nosotros. Ahora, cuando esa adaptación conlleva eh, todo un pueblo, un cambio para todo un pueblo, creo que es más difícil. Hoy en día nuestros gobiernos cambian de presidente, cambian de lideranza, y todas esas cosas conllevan siempre mmm, un poco de incertidumbre en cuanto a cómo va a ser esa nueva lideranza, qué será que va a pasar, qué se va a mantener igual, qué será que va a cambiar. Y uno tiene que adaptarse. Y no es una adaptación solamente para los que somos liderados, sino que también es una adaptación para el líder. Miedos, incertidumbres, dudas de cómo va a ser. Y eso fue una de las cosas, y fueron las cosas que por ahí creo que pudieron haberle pasado a Josué, y sabemos qué le pasó, en ese momento de transición ya cercanos a entrar a la tierra prometida. Moisés no era alguien muy fácil de suceder. Moisés era y fue durante todo el tiempo que guió al pueblo de Israel, fue una persona que guió bajo la dirección de Dios al pueblo de Israel. Era una persona que hablaba con Dios, era amigo de Dios, estaba ahí cercano a Dios, y entrar a liderar al pueblo después de alguien
con las capacidades y la grandeza con la que dirigió Moisés, debe haber sido bastante complicado para Josué. Y, y lo demuestra ese pedido y esa seguridad que buscaba Josué en Dios, de saber de que Dios iba a seguir estando con él así como estuvo con Moisés. Y no era solamente eh, algo que Josué quería saber, sino que también era algo que el pueblo de Israel quería saber. O sea, Dios había estado con Moisés y el pueblo sabía que Dios había estado con él. Pero ¿qué pasaba? Ahora entraba Josué. ¿Será que Dios iba a estar con él como estuvo con Moisés? ¿Iba a tener la capacidad de guiar al pueblo? Porque el pueblo de Israel no era un pueblo fácil. Era un pueblo que cuando entraba en crisis seguía a Dios, pero se iba olvidando, murmuraba, eh, se quejaba. Entonces no era un pueblo fácil para liderar. Entonces Josué necesitaba la certeza de que Dios lo iba a guiar. Y si vamos, ¿sí?, a Josué 1, Moisés muere, el luto que tenían por la muerte, ¿sí?, ya había pasado, y ahora todo el pueblo que había estado esos 30 días llorando la muerte de su líder, ahora observaba a Josué esperando qué iba a hacer, qué iban a hacer, qué iba a pasar. Y ahí entra Josué 1, ¿sí?, nuestro capítulo de esta semana. Eh, Dios primero le encomienda a Josué la tarea que tiene que hacer, que por cierto, no era una tarea fácil. 40 años atrás, los 12 espías habían ido, habían traído la información, y 10 con miedo, y 2 con la certeza de que Dios los iba a guiar. O sea que ya sabían lo que había del otro lado. No era fácil. Había gigantes, ciudades fortificadas y pueblos que tenían esa fama de ser despiadados, de ser brutales, ¿sí? Entonces eran pueblos que estaban acostumbrados a pelear, preparados para la guerra, preparados para defender sus territorios. Y de este lado, bajo la lideranza de Josué, teníamos un pueblo que había sido esclavo durante cuántos años. Que además de haber sido esclavos y de no tener armamento, nada con lo que se pudieran defender, habían estado 40 años en el desierto dando vueltas y llegaban a la frontera de la tierra prometida sin ningún conocimiento sobre guerra. No sé si tanto conocimiento, pero más entrenamiento tal vez. Y sin herramientas como para eso. Entonces era como, no sé, hoy en día Estados Unidos con todo su armamento, con toda su preparación militar, peleando contra Paraguay, que tal vez tenemos algo de conocimiento, pero tal vez no tenemos la infraestructura que tal vez tiene Estados Unidos. O tal vez un pueblito más chiquito. No tenía comparación. No tenía comparación. Pero justamente ahí estaba el secreto del pueblo de Israel. Que en realidad no era un secreto, porque cuando los espías pasan y se encuentran con Raab, Raab dice, no, acá tenemos miedo. Acá la gente está temblando porque ya escuchamos lo que Dios y lo que su Dios le hizo, ha hecho en este tiempo. Entonces, no era un secreto. Dios estaba de parte del pueblo de Israel y no era el pueblo de Israel el que iba a pelear, era Dios. Y eso es lo que Dios le da la certeza a Josué cuando Josué le pregunta si es que lo iba a acompañar. Sigan mis caminos, hagan lo que yo les digo. Yo voy a estar con ustedes. Yo voy a pelear por ustedes. Ahora,
eh, era un cambio bastante importante, ¿sí? Porque ahora el pueblo venía, tal vez en el desierto de una tranquilidad, una relativa paz, a tener que enfrentar situaciones eh, muy diferentes. El momento y la situación en la que Josué iba a tener que liderar al pueblo no era la misma que Moisés. Moisés sacó al pueblo de Israel y lo lideró durante todos esos años en el desierto. Ahora Josué tenía otro, eh, otro escenario diferente. Josué no iba a tener que liderar al pueblo en un momento de total paz y tranquilidad. No. Dios les estaba encomendando conquistar Canaán, conquistar la tierra prometida. Era una situación bien diferente. Y Dios le da la certeza a Josué. Le dice que lo va a acompañar. Y es tan lindo, y creo que los versículos de Josué 1 nos han dado, como decía al principio, tanta seguridad y tanta guía a lo largo de la vida de tantas personas que han leído la Biblia. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios le dice, esforzate, sé valiente, y yo te voy a acompañar. Dios no, no esperaba menos que obediencia del pueblo de Israel para estar con ellos. Eh, Cuando tenemos la certeza de que Dios nos va a acompañar, cuando confiamos y con fe nosotros sabemos que Él nos va a acompañar, nosotros vamos a hacer su voluntad. Fíjense lo que dice acá en el día martes. Amar y confiar en Dios siempre lleva a rendirse a sus requisitos. Una fe viva y vibrante se basa en la voluntad de seguir la palabra de Dios, poner a prueba sus promesas y apoyarse en su sabiduría. Entonces, cuando tenemos la certeza de su protección, de su guía, automáticamente, como dice acá, nos rendimos a Él. Y esa rendición hace que Dios pueda guiarnos. Es darle darle la posibilidad a Dios de poder trabajar en nuestras vidas. ¿Cuán importante es justamente las promesas de Dios? Dios nos promete que si nosotros, así como le prometió a Josué, esfuérzate y sé valiente, haz lo que te toca, y yo voy a hacer lo que me toca a mí. No podemos esperar que Dios haga su parte sin nosotros hacer la nuestra. Dios siempre espera y nos deja una parte para que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque el que nosotros nos esforcemos y hagamos nuestra parte, ser valientes y esforzarnos, hace que estemos más cerca de Dios y hace que, y le habilitamos a Dios, no me salió la palabra, habilitamos a Dios para que Él pueda trabajar en nuestras vidas. La tarea que Dios nos ha encomendado hoy de cumplir la gran comisión no requiere menos fe en Él. Nos puede parecer fácil refugiarnos en nuestros hogares, tratarnos de escondernos de la obra, pero como Josué y los discípulos tenemos la seguridad de la presencia de Dios. Como decía, Dios nos deja una parte para que nosotros hagamos, para que nos esforcemos y seamos valientes. Así como Dios a Josué le encomendó la tarea de conquistar la tierra prometida, era una tarea imposible, como decíamos. Personas, un pueblo sin entrenamiento, ¿sí? Un pueblo que no tenía herramientas, pero en las manos de Dios, ¿sí? Tenía todo. ¿Cuántas historias en las historias de Josué recordamos de cómo Dios lo usó para conquistar? ¿Sí? Jericó, ¿sí? Cuando Dios le dice que con 300 hombres era suficiente, agarra las antorchas, los cántaros
y ganan la batalla. Dios estaba en el control, pero Josué estaba ahí con el pueblo, haciendo su tarea, dando vuelta a la ciudad, preparando las antorchas, rompiendo los cántaros. Estaban ahí. Hoy en día pasa lo mismo. Dios nos dejó y nos encomendó la obra de llevar su mensaje para trabajar para Él, para que Él pueda volver. Solamente que muchas veces pensamos, hay otro, ¿cuántas personas ya están haciendo la tarea? ¿Por qué yo necesito hacerlo? Hay misioneros en la ventana 1040, ¿sí? Hay colportores que están trabajando en nuestro país, hay pastores, hay mucha gente, viene gente de otros lados para hacer impactos. Dios no encomendó esta obra solamente a un grupo. La tarea de llevar su palabra nos la encomendó a cada uno de nosotros. Con nuestros dones y talentos, los dones y talentos que Él nos dio, a través de la música, a través de la predicación, a través de algún mensaje que mandes por Instagram, alguna llamada, algún mensajito. ¿Cuántas formas tenemos llevando un plato de comida a un vecino, acompañando a una persona que está sufriendo, acompañando a una persona que perdió a un ser querido? Simplemente con tu ejemplo. Dios nos dio talentos a cada uno, nos dio las herramientas, ¿sí?, para poder realizar. A Moisés Dios le pidió que acompañe al pueblo en el desierto. No había que pelear, no había guerras, pero era un pueblo que acababa de salir de la esclavitud y tenía sus luchas. No había tal vez suficiente agua, no estaban conformes con la comida. Era un momento en el que surgían necesidades y había que trabajar para que el pueblo aprendiera a ser libre otra vez. Y Dios esa tarea se la encomendó a Moisés. Josué tenía otras cualidades tal vez. Le encomendó otra tarea, conquistar, tal vez militarmente, el Canaán. La lideranza de un mismo pueblo en diferentes momentos de su historia. Diferentes capacidades, diferentes dones. Ahora, ¿Josué tuvo alguna ventaja? Hubo algo muy bueno. Josué acompañó a Moisés durante todo su liderazgo y aprendió. Absorbió todo lo que podía de ese gran líder. Con eso que él había vivido, bajo la tutela de Moisés, ahora él podía aplicar eso junto con sus dones. No se quedó solamente con sus dones, con lo que tal vez él sabía hacer, sino que aprendió todo lo que podía para hacer su tarea de la mejor forma. Nosotros tenemos nuestros dones, podemos desarrollarlos y podemos aprender más. A veces es difícil decir yo no sé, me voy a poner al lado de alguien que me pueda enseñar. A veces cuesta, a veces algunos nos es más fácil tal vez ponernos al lado de alguien para poder aprender, tal vez a otros cuesta más, pero siempre podemos aprender con personas que Dios capacitó. Nuestros dones, junto con lo que nosotros podemos aprender y junto con Dios, hacen y nos van a habilitar y nos van a convertir en misioneros
que pueden hacer su trabajo de la mejor forma posible para trabajar para Dios. ¿Qué tenemos que hacer? La promesa está en Josué 1:9. Esfuérzate, sé valiente y yo voy a estar contigo. Josué lo hizo. Se equivocó, como nosotros también, pero Dios lo acompañó. Y esa certeza de la compañía de Dios en cada una de las cosas que nosotros vamos a hacer es lo que nos da paz de que estamos haciendo nuestro trabajo para la honra y la gloria de Dios. Hay una cita que quiero encontrar del espíritu de profecía que dice: con gran ansiedad y desconfianza de sí mismo, Josué miraba la obra que le esperaba, pero Dios eliminó sus temores al asegurarle: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Podemos tener ansiedad, podemos tener desconfianza, miedo a los cambios, miedo a lo que puede venir, pero ahí entra nuestro conocimiento de Dios y la certeza de que Él nos va a ayudar, de que Él va a estar acompañándonos y que Él no nos va a dejar. Ojalá que hagas, ¿sí?, que no te quedes quieto, que no te quedes quieto por miedo a tal vez equivocarte, por miedo a, o tal vez con la certeza de que otro lo va a hacer. Dios nos encomendó a todos la tarea de llevar su palabra. Él te va a capacitar, Él te va a acompañar, Él prometió, te va a acompañar. Solo esforzate y sé valiente. Valiente en cualquier tarea que tengas que realizar. Dios va a estar contigo. Él ya lo dejó escrito, la certeza de que Él está. Ojalá que esa certeza no la pierdas nunca y que puedas estar ahí firme, trabajando para Dios. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por la certeza y la seguridad de que tú nos vas a acompañar siempre. Ayúdanos a ser valientes, a esforzarnos y a hacer nuestra parte para que tú hagas el resto. Acompáñanos en este resto de semana. En tu nombre, amén. Que tengas una buena semana. Chao, chao.